Público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Que, como les habíamos informado desde el día de ayer, tiene como propósito encontrar en la ciudadanía, en los actores políticos, una respuesta a la posibilidad de una consulta y a esta marcha propuesta por los dirigentes laborales y otras organizaciones sociales para el día 20 de septiembre y plantearle al presidente Moreno algunas ideas para la consulta que él mismo ha dejado entrever. Hay la posibilidad, y para eso hemos invitado a la doctora María Arboleda, miembro de la Comisión Anticorrupción, Nacional Anticorrupción, a la licenciada Rosario Utreras, de Mujeres por la Democracia, y a Diego del Castillo, el arquitecto, expresidente de la Cámara de la Construcción, y además siempre los tres dispuestos a hacer un análisis y a dar su contribución. Así es que bienvenidos a los tres, muchas gracias. Charito, gracias. Creo que querías algo más de Mujeres por la Democracia, decirnos algo más de la plataforma, además en la que estás trabajando, y un poco ver el análisis del momento político que estamos viviendo previa a la propuesta de la consulta. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Francisco. Bueno, primero quería precisar que somos nosotras por la democracia. Mujeres por la Democracia es una organización que hubo hace algún tiempo, compañeras muy queridas y con un gran trabajo también, pero ahora nosotros desde hace más de un año, casi 2 años, nos hemos reunido en un colectivo feminista político que se denomina Nosotras por la Democracia, y hacia allá vamos caminando. Es un colectivo que ya tiene raíces en todo el país y eso nos va fortaleciendo en el día a día. Bueno, en cuanto a la consulta popular, nosotros hemos venido haciendo análisis, conversatorios, pero podemos confirmar, yo creo que puedo decir ahora sin temor a equivocarme, que el tema de la consulta ha crecido. Es ya una propuesta nacional desde diferentes sectores. Afortunadamente coincidimos con la intención del presidente de la República de convocar a esta consulta. Y lo importante es que también en la mayoría de las preguntas posibles que se podrían hacer también hay consensos, porque lo que ha vivido el país es absolutamente claro. Un manejo o una manipulación de todas las organizaciones a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y es por eso que tenemos la mira principalmente y específicamente en este organismo, que tiene que no eliminarse el organismo como tal, porque es la esencia de la participación ciudadana, si es que hubiera sido manejado como debía haber sido, con amplitud, con apertura, con transparencia, y no convertirse en lo que se ha convertido, un pequeño grupo de personas de Alianza País, trabajando para Alianza País, elegidos por Alianza País, lo que significa que de participación ciudadana no ha habido. Entonces yo pienso que esa es una de las cosas que nos motiva a quienes estamos en la propuesta de apoyar la consulta popular. Por supuesto, la eliminación de todas las enmiendas que inconstitucionalmente, ilegalmente, se hicieron en abril del 2015. Y eso incluye muchísimas cosas que ojalá nosotras vemos que nos permitiría recuperar la democracia y la institucionalidad para nuestro país, que lamentablemente en la última década lo perdimos totalmente. Entonces, sobre esa base se une la propuesta del FUD
y de compañeros, de trabajadores que están convocando para el día 20, pero que es una convocatoria amplia a la que debemos ir todos y todas. No importa de qué sector seamos, yo creo que los periodistas tenemos que estar ahí, porque somos un sector que fue especialmente maltratado y agredido durante la última década. Pero que no dimos tregua. Sí, afortunadamente hubieron bastantes compañeros y compañeras que se presentaron de manera firme y aunque recibieron obviamente más maltratos, más agresiones, salieron hasta de los medios de comunicación donde trabajaban por la presión del gobierno, pero sí ha sido una propuesta firme desde la Unión Nacional de Periodistas, por ejemplo, que yo debo reconocer ha tenido una presencia permanente de rechazo frente a la agresión, de rechazo frente a la eliminación, a tantos obstáculos que nos han puesto para el ejercicio de la libertad de expresión. Diego, aquí hay un planteamiento para ir luego con María Arboleda, que las preguntas planteadas por la Comisión Nacional Anticorrupción, de la que forma parte María y que además honra al país de esa comisión, yo quiero también resaltar eso. Diego, hay una voluntad de cambio, pero por ejemplo en el caso de ustedes la ley de plusvalía se discute y se dice cómo van a pedir a los que no tienen nada que defiendan la plusvalía de los que sí tienen, y un poco, claro, se sigue machacando en el rompimiento de la sociedad. Cuando muchas veces que hemos conversado aquí mismo, Diego ha sostenido que la construcción es donde nos encontramos todos, donde hay trabajo, donde hay un montón de cosas. Esta perspectiva de país, ¿cómo la están sintiendo ustedes? Bienvenido. Gracias. Primero, agradecimiento por la invitación a Charito, qué gusto verle, María, qué satisfacción estar con ustedes. Nosotros somos el sector más afectado en estos últimos años. Más afectados porque hay ahí una tara ideológica que piensan que tener algo es un delito y no es cierto. Y en el caso de la construcción, esa tara es más grave todavía, porque le están quitando al más pobre el derecho a tener vivienda. Y eso debe ser un delito sancionado, no solamente por las leyes, sino por todos los ciudadanos. No podemos en este país aceptar lo que ha pasado en estos 10 años. Y además a eso tienes que sumar, y tenemos que sumar todos, la delincuencia organizada que se dio en estos 10 años. Yo como constructor sí puedo afirmar que hubo delincuencia organizada, porque para firmar un contrato, y María debe estar al tanto de todo esto, pedían comisiones, nos conculcaban nuestros derechos. Se adueñaron del Estado para... Se adueñaron del Estado, del dinero del pueblo, para beneficiarse de ellos. No estamos hablando de los 13, 20 millones de Odebrecht, ojo, que es otro error que estamos cometiendo los ecuatorianos. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y esto es lo que está en juego. El dinero, ¿dónde está? Hay tanto dinero involucrado en esta corrupción que no van a poder esconder. No van a poder esconder. Por eso nosotros, los constructores, pedimos salir a las calles a recuperar nuestra independencia. Independencia no solamente independencia moral, sino independencia económica, porque a la construcción le han afectado terriblemente. Y quiero terminar en esta primera parte, si ustedes me permiten, diciéndole, la plata de la construcción se llevaron los chinos y se llevaron los brasileños. O sea que sin inversiones se fue. Se fue. Es lo más grave. Claro. María, bienvenida. Bueno, la comisión, como ya nos tiene acostumbrado, camina, dan pasos en firme y nos han presentado 4 preguntas, digamos 4 propuestas que estarán inmiscuidas entre consulta y referéndum, ¿no es cierto? Parecería que en algún tema van a tener un texto sustitutivo. Coméntenos cómo llegan ustedes a la decisión de plantearle al Ecuador que hay que ir a una consulta. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, Charito, Diego, y a la audiencia también que nos escucha. Muy buenas tardes. Yo, antes que nada, permítame, Francisco, quisiera rendir un homenaje y saludar a esos luchadores personales y colectivos, a esas luchadoras personales y colectivas
que pues durante los 10 años de la década violenta y corrupta no bajaron las banderas, como usted dijo. Y luego, para ir a la respuesta a su pregunta, quiero compartir con la ciudadanía que nosotros hemos discutido profundamente y a lo largo de varios meses, desde que pues tenemos un nuevo gobierno, este tema que ya viene de antes, Asamblea Nacional Constituyente o Consulta Popular. Y pues con base en estos debates, en nuestro planteamiento, yo quisiera compartir acá, por favor, se enfoca hacia considerar que si queremos un cambio profundo en el país, tenemos que ir obligadamente en el futuro a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. ¿Será constituyente o constitucional? Porque parece que a veces las constituyentes como que refundan los países. Bueno, ahí tendríamos que debatido discutir, eso, tendríamos que discutir luego si el mecanismo para una nueva asamblea que reforme la Constitución podría tomar la forma de constitucional o a través de un referendo, como usted le planteó, porque en un referendo la diferencia es que hay que plantear los textos escritos, ¿no?, que se van a poner a disposición de la ciudadanía. Pero consideramos que este momento no hay condiciones para ese proceso. Sin embargo, este momento el país, como lo ha dicho Charito y lo ha dicho Diego, el país necesita un desmontaje mínimo, básico, de una serie de instituciones y mecanismos para que realmente podamos comenzar a alejarnos del correísmo. Y es entonces que, pues después de estos debates, decidimos apoyar la propuesta de consulta popular y, como usted muy bien dice, hemos presentado 4 preguntas, que claro, inicialmente teníamos entre 18 y 20. Obviamente, pero fueron priorizando. Fuimos priorizando. En la puerta. Y nuestras sugerencias no omiten que otras autoridades sociales presenten otras preguntas, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros como comisión estamos apoyando la pregunta del colectivo Yas Unidos de pues restablecer como pregunta la consulta de qué queremos que se haga sobre el destino del Yasuní. Bueno, en cuanto a nuestras preguntas, yo quisiera recordarle rápidamente a la audiencia que la primera pregunta que le pedimos al país contestar es si están de acuerdo en que exista una reparación integral derivada de la corrupción. ¿Qué quiere decir reparación integral? Que pedimos, por un lado, la reparación económica. O sea, todos los corruptos que hayan sido demostradamente comprobada su participación deberán devolver al pueblo ecuatoriano lo robado por mecanismos de corrupción. Pero cuando hablamos de reparación integral, hablamos de otras formas de reparación que no son económicas y que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del Aromo, toda la destrucción de ese bosque maravilloso, que ahora es una plataforma horrible, que no saben qué hacer y que era un bosque protegido. ¿Quién va a tomar medidas para reparar el Aromo? ¿No es cierto? Y entonces eso no es solamente un asunto económico. Así deberíamos hacer en muchos casos un análisis y una evaluación de reparación integral. Estamos preguntando, es la primera pregunta. La segunda, discutimos mucho y creemos que para esta coyuntura, para este escenario, pues tenemos una pregunta en la que coincidimos, creo, muchas actorías, que es dejar sin efecto las enmiendas constitucionales. Ahí hay unos... Como con todo lo que estaba incluido. Que se vuelva lo anterior. Que las enmiendas sean eliminadas. Exacto, ahí me gustaría citar los temas más importantes, la no reelección, que fue, digamos, una enmienda que es anticonstitucional, el tema de el derecho a la información y que que no sea servicio público, el tema también allí de en las enmiendas, ¿se acuerda que muchos dijimos que se había establecido una enmienda con dedicatoria para que cierta señora pueda ser candidata a presidenta y se puso la edad en 30 años? Sí, y bueno, entonces hay un grupo clave de enmiendas constitucionales que pensamos que si volvemos atrás van a permitir un mejor desarrollo, un mejor escenario de la democracia, un escenario distinto, ¿no? La tercera pregunta es creo que es como de consenso, pienso yo ya, de la ciudadanía ampliamente, y tiene que ver con que las autoridades, todas las autoridades del Consejo,
de participación designadas y control por el social. Consejo, ¿ya? No, primero, todas las Primero, autoridades todas del las Consejo autoridades sean se van a la cesadas casa. en sus funciones y que luego, o sea, en la misma pregunta, queden sin efecto todas las nominaciones y designaciones que hicieron Creo que y las eso es posesiones por la consenso, Asamblea. ¿no? Ese es un Definitivamente. consenso nacional, Sí. me parece. Sí. Y finalmente, nosotros pensamos que discutimos mucho qué va a pasar una vez que haya una aprobación de las preguntas de contenido. Y entonces tuvimos mucho temor, no infundado, sino más bien muy sustentado, de que en manos de la Asamblea, tal como está, en manos del Consejo Nacional Electoral, los resultados de estas preguntas sean manipulados, manoseados y que a la final la voluntad popular no se respete. Por eso es que proponemos como un método, como un procedimiento, que el presidente tenga competencia para constituir una comisión ciudadana plural, conformada con nombres que se nominan desde organizaciones de la sociedad civil, instituciones de todo tipo, académicas, de profesionales, de trabajadores, de mujeres, y que se presentan al presidente de la República y que básicamente tengan probidad moral, que tengan autoridad política, no de elección política, sino autoridad política en el sentido de que el país las respeta. Y que esta comisión pueda decidir para presentar al presidente una propuesta de los cambios, una propuesta de redacción y de codificación. Ya. Esto sería después de la consulta. Después de la Pero consulta. la consulta la tiene que convocar este Consejo Nacional Electoral. La tiene que convocar. Sí. Ya incluso Tiene han dicho que pasar. que costará, tiene que Sí, pasar por la Corte Constitucional. Constitucional. Y nos han dicho en unos casos que costaría 50 millones. Algunos dicen, oiga, ¿y por qué se han subido si esto puede costar solo unos 22? Pero ya anuncian 50. Así es. Y entonces, claro, uno se puede pensar. Un solo puntito para Sí, cerrar por esta favor, parte, sí. mi estimado Francisco. Pues yo creo que tomando lo que dijo Charito, que pues nosotros comenzamos el miércoles 30 una movilización nacional que tiene en su foco también Miércoles 20 perdón, de el miércoles 20, perdón. Ya. Una movilización nacional que tiene también en su foco a la Corte Constitucional. Ya. Porque como usted muy bien dice, tenemos estos dos organismos, CNE y Corte Constitucional, que son una herencia del Correato. Pero vamos a poner nuestra primera mirada en la Corte Constitucional. Es decir, comenzamos el 20, pasado mañana, empezamos una movilización. Eso es. Diego, estas son, antes de ir con, estas son las preguntas. ¿Ahí qué faltaría? Lo de la plusvalía, que alguna gente dice consultemos, porque si eso está aprobado, es ley. No sé si alguien ha pagado ya o definitivamente se paralizó la construcción. ¿Crees que en estas 4 preguntas o algo más se podría incluir para de ahí plantear a Charito cómo van a motivar esto? Bueno, el sector de la construcción está movilizado, está pidiendo la derogación total de la ley de plusvalía. Primero porque lo único que ha hecho es afectar al sector inmobiliario, al sector de la construcción. Entonces yo creo que deberíamos pensar como ciudadanos, no solamente como constructores, porque todos necesitamos de la vivienda. ¿Sí? Y no nos engañemos, la ley no era para la venta, compra de departamentos. La ley era para quitar la especulación de la tierra, que no tiene que ver lo uno con lo otro, porque ley de plusvalía siempre ha habido y se estaba pagando. Se estaba pagando y se pagaba más o menos. Más o menos, y tanto es así que ahora la nueva ley de plusvalía ha dejado al municipio de Quito recuperar la plata por plusvalía, o sea, han bajado los valores de plusvalía en vez de subir. O sea, hay cosas que se caen por su propio peso. Cuando se saca una ley de esas y en vez de generar mayor recursos, se bajan los recursos, ¿qué significa? Que es una ley que no ha servido para lo que estaban buscando. Adicionalmente, ¿a quién vamos a pagar la ley de plusvalía? ¿Al gobierno o al municipio? No está claro. No está claro, el gobierno dice que una parte de esa ley le corresponde al gobierno, o sea que aquí va a haber una competencia, no sé si desleal o leal, entre municipios y gobierno, porque el gobierno lo que va a querer es coger parte de esa ley de plusvalía para sus ingresos fiscales. Y ya tiene una superintendencia de... Ya tiene una superintendencia de tierra. Adicionalmente, no nos olvidemos nosotros que nosotros pagamos en lo que significa bienes inmuebles, pagamos impuesto predial,
pagamos contribución especial de mejoras, y lo más grave, que la gente muchas veces no conoce, las obras son hechas por nosotros. Nosotros somos los que mejoramos los entornos, cuando construimos urbanizaciones, hacemos el alcantarillado, el agua potable, la luz eléctrica, las vías. ¿Nos va alguien a reconocer que por inversión de los constructores, de los capitalistas, que tanto han sido denigrados en estos 10 años, alguien se beneficia? No, eso es parte de nuestro trabajo. Estas preguntas, Diego, ¿se sienten ustedes representados? Son las preguntas que como ciudadanos todos estamos pensando. Primero hay que dar de baja 10 años de correísmo. Y ahí sí hay que aclarar, no es Alianza País, es correísmo. Que estén involucrados en el mismo saco, puede ser. Sí, pero yo creo que dentro dentro de Alianza País debe haber gente que todavía piense como pensaba hasta antes de 10 años atrás, que les conocemos, hay amigos nuestros. El otro día llegó una lista de todos aquellos que, según las redes sociales, han robado en este gobierno. Y preguntaban, ¿y tienes algún conocido? Yo creo que bastantes. Sí. Y algunos se han vuelto conocidísimos. Conocidísimos de ellos. No creo que todos ellos sean parte de esta mafia que se ha dado, porque desgraciadamente han hecho las cosas para perjudicar al país. Charito, estas preguntas, no sé si ustedes, cuando por ejemplo dicen lo de los Yasunidos podría entrar, uno dice, ya está explotándose, ya está hecho una inversión. ¿Qué hacemos con eso? O sea, no estaremos abriendo un abanico después de estas 4 que nos proponen, que han hecho un gran trabajo de consensar. Francisco, después de los 10 años de desgobierno, de abuso, que metieron mano en todo, no solamente en la justicia, sino en todo, tranquilamente podríamos tener unas 200 preguntas, sinceramente, porque cada uno de los sectores nos sentimos que fuimos vulnerados, nos sentimos que este es el momento de hacer nuestros planteamientos. Nosotras mismos como mujeres tendríamos muchas cosas que plantear, temas muy sensibles como la despenalización del aborto, temas muy sensibles con lo que comenzó afortunadamente el señor presidente cuando derogó la ley de la familia en su primer decreto y acto público, lo que para nosotros fue una grata sorpresa. Nos pareció que comenzaba muy bien y la propuesta nuestra sería que regrese el ENIPLA, ¿no es cierto? Pero sabemos también que en la consulta no podemos poner un abanico de preguntas como tú decías, y hay que priorizar. Yo creo que el tema de los Yasunidos es absolutamente necesario. No sé cómo sería el planteamiento concreto, no me atrevo a decirlo, pero fue una cosa tan grave el después de haber levantado toda una propuesta de que pidamos ayudas internacionales, de que se gastaron millones de dólares para los viajes, shows trayendo artistas y ni sé qué cosas. Los niños yendo a entregar y después sus de pronto, monedas, de la noche a la mañana, explotamos. Y ahí quedó. Y no hemos dicho nada. Entonces, por supuesto que hay un sector terriblemente molesto, como debe ser, porque es la naturaleza, es nuestro país, que están pidiendo que se incluya. Pero lo que tú decías también es cierto, Francisco. Eso ya se está explotando. Claro. Y hay contratos. Entonces, ¿cómo empatamos las dos cosas, ¿no es cierto? Por lo menos exacto. Y así hay los maestros, los trabajadores, los indígenas, bueno, todos los sectores de niñez, de la educación, la salud. Es que ¿dónde no metieron la mano? ¿Dónde no hicieron daño? Yo digo que este país y este Ecuador y este pueblo ecuatoriano ha sido tan fuerte para haber resistido este embate que hemos vivido de abuso de poder, de dictadura, de agresión. Pero no y seguimos todavía con las fuerzas de seguir. Yo creo que resistimos, Francisco. Como recogió el discurso
de varios años de lucha y de varias organizaciones, pero solo el discurso. Sí, hubo tolerancia, pero yo creo que hubo resistencia también. Sí, o sea, pudimos hacer tal vez un poco más, pero la agresión era tan fuerte y todas las instituciones tomadas, ¿dónde regresabas a ver? No hay. Por eso nosotros y ahora hay que buscar una salida. Exacto, nosotros planteamos, por ejemplo, que se quite al Consejo de Participación Ciudadana la atribución de nombrar las autoridades, que esas autoridades vuelvan a ser designadas por la Asamblea como era antes, pero con un proceso diferente de elección. De tal manera de que permita que la ciudadanía pueda participar y que no se queden los puestos, las funciones entre los mismos. Es que es impresionante también ahora cuando analizamos el primo de, el amigo de, la esposa de, o todo lo que había, una gran vinculación. Cada uno de los funcionarios altos tiene como unas raíces que iban a todas las organizaciones, a todas las instituciones. Y un señor encima manejando todo, entonces teníamos muy poco para movernos. Vamos a hacer un pequeño corte para que en el segundo segmento pedirle una reflexión sobre otros actos de corrupción permanente que se va viendo y cómo manejar para que no nos acostumbremos y no dejemos de escandalizarnos. No escandalizar, pero que no perdamos este derecho a escandalizarnos con lo que han hecho y está pasando. Está con nosotros María Arboleda, Rosario Utreras y Diego del Castillo. Luego de este corte seguimos conversando. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y le vamos entonces a iniciar esta segunda parte. María, preguntándole, ¿qué otras cosas tiene la Comisión Anticorrupción? Pues les voy a preguntar a cada una reflexión desde cada profesión, porque el país está por reconstruirse, ¿será así? El país está por reconstruirse. Yo creo que, como dijo Charito en su intervención anterior, el correato corrompió tantos ámbitos y esferas, no solamente a nivel del uso del dinero, sino el uso de los mecanismos políticos, de los mecanismos jurídicos, de los mecanismos de control, que el país realmente tiene que refundarse, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta ante la cual tenemos que encontrar sabiduría para saber cómo lo hacemos, ¿no? En relación con un último tema que usted estaba citando, Francisco, el del descubrimiento de una cámara en el despacho presidencial, más allá de todo lo que se pueda comentar como anécdota, por un lado refleja la perversidad, yo creo, del manejo del poder, yo llamaría de la mafia que estaba gobernando, ¿no? Pero también yo quiero aprovechar para decir que una institución que tenemos que desmantelar, y esa es la palabra,
desmantelar, es el SENAIN. El SENAIN tiene que ser llevado a responder por las responsabilidades sobre esas formas de espionaje a las más altas autoridades y a los ciudadanos. Francisco, usted sabe, y todos sabemos, Charito, Diego, cómo el espionaje fue la base de la vida política, ¿no es cierto? Entonces, cómo el SENAIN además es un búnker o está conformado en un búnker donde lo que se hace es espiar a los opositores, básicamente. Y entonces yo quiero plantear que tenemos que desmontar. Por eso es que nosotros hemos... Y eso lo podría hacer con un decreto el presidente. Exacto. Hay muchas cosas que el presidente puede hacer por decreto. Yo me iba a referir a eso. Nosotros, yo le hablé al comienzo de que hemos visto un ciclo que comenzaría con la consulta e iría hacia una asamblea constituyente, pero hay muchas cosas que el presidente tiene que tomar acción. Por ejemplo, el tipo de contratos petroleros que se establecieron mediante decreto presidencial, la creación de instituciones como la SENAIN, las formas de establecer los directorios, donde por decreto se sacó las Fuerzas Armadas de instituciones tan importantes como las que manejan el petróleo, los recursos naturales. Entonces, yo creo que todo lo que estamos diciendo acá tiene que configurar un proceso mucho más rico y amplio. Hay otros decretos que el presidente ya debería, digamos, estar tomando medidas. El decreto 16, sus reformas, creo que es el 813, el 343, ¿cuántos otros decretos que deben ser realmente también desmantelados? O sea, toda esa estructura jurídica, parajurídica, ¿no es cierto?, tiene que desmantelarse, si no el propio presidente no va a poder gobernar. Y en relación con el control desde la ciudadanía, que es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo y que es un derecho constitucional, que está en la Constitución, nosotros proponemos un fortalecimiento y ampliación de los organismos que desde la ciudadanía se habiliten para ejercer control. Una de las cosas que yo creo que la Comisión Nacional Anticorrupción ha tratado de posicionar en la esfera pública es la necesidad de que desde la ciudadanía se actúe con la más absoluta probidad, con la más absoluta seriedad, con la más absoluta sustentación. Por eso usted verá que en el caso de la Comisión a nosotros no nos han podido montar en realidad, sino solamente juicios perversos, juicios amañados, manipulados, juicios, pero no han logrado dañarle a ninguno individualmente por la hoja de vida que tiene. No, además, la hoja de vida de nuestros casos, o sea, todos los casos nuestros se han ido increíblemente confirmando, ¿no es cierto? Porque nosotros, digamos, cuando nos atrevimos a judicializar los casos, sabíamos que estábamos dando un salto más arriba porque nos íbamos a enfrentar a la justicia. Y entonces, hasta ahora, todos los casos que hemos presentado tienen una hoja de vida maravillosa porque lo que ha ocurrido es que han sido confirmados. Y igualmente de muchos colegas periodistas o de muchos que han hecho denuncias se han confirmado, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que por un lado, pues ahí está en juego la reforma de la propia Contraloría. Creemos que posiblemente sea muy deseable que no haya una persona como Contralor. Pero María, volver al Tribunal de Cuentas. Yo diría... Parece que como nos hicieron olvidar, este Tribunal de Cuentas es de los años 60. Es mucho más viejo. En realidad, en los años 20 y en el Ecuador ya también. Tenía. Ya cuando entró la reforma con la Comisión Kemmerer, pues ya se ponen tribunales de cuenta. Allí, mire, el asunto es que yo creo que va a depender de la fórmula que, como iba a decir, tipifique, que especifique qué es un tribunal de cuenta, qué funciones tiene y cómo va a ser conformado. Personalmente pienso que puede ser mucho mejor que actúe una persona a que actúen 5, por ejemplo, ¿no es cierto? Que sean igual personas probas. Pero el secreto no está ahí, sino básicamente en qué funciones va a tener, cuáles son sus competencias. Que le devuelvan las cosas que le quitaron a la Contraloría. Exactamente, ahí tenemos el tema de que la Contraloría ahora es casi una institución de contabilidad, de mera contaduría. Eso el Estado, ningún Estado amerita ese tipo de cosas. Y entonces la línea ciudadana y la línea institucional es lo que queremos. Diego,
Esto que nos plantean es una especie de hoja de ruta, pero los ciudadanos no podemos banalizar el delito, no debemos permitir que esto nos pase. ¿Cómo recuperamos no solo la historia de un país? Sí teníamos pillos también antes, siempre sí teníamos, ¿no es cierto? Y no es que vamos a dejar de tener porque hagan una nueva constitución o porque haya la consulta, siempre se pasará alguno en esa parte. Pero ¿cómo reivindicamos la ciudadanía? ¿Cómo jugamos un rol? ¿Cómo invitamos a reorganizar el país, Diego? Bueno, nosotros como constructores, en este caso voy a hablar de mi experiencia, yo estaba en la Cámara de la Construcción cuando ganó el presidente Correa. Yo estuve hasta el año 2008, enero de 2008, o sea que estuve un año como presidente cuando Correa fue presidente. En ese año se lanzó los decretos de emergencia, encargando al Cuerpo de Ingenieros Militares del Ecuador todas las obras de vialidad. La Cámara, que yo presidía, se opuso a ese tipo de emergencias y a ese tipo de dedicatorias, porque significa que nos están quitando a la empresa privada el derecho a construir las obras que se hacen en el Ecuador. De todas maneras, Correa no le importó, no nos hizo caso, pero sí hay que resaltar que la emergencia tiene que darse por sitio, por lugar y por tiempo. No se puede dar una emergencia tan abierta como yo. Ahí está una ilegalidad. ¿Quién es el responsable? Hay un responsable directo. La ley no permitía. Sin embargo, violaron todos los procedimientos legales, hicieron un decreto de emergencia para encargar a una entidad del Estado la construcción de todas las obras a nivel nacional. Se debe desmontar. El Contralor, ¿qué dijo? El Contralor era parte de la misma trinca. Entonces, no creo que debamos volver a la rendición de cuentas que había antes, pero se ha habido en este país contralores honestos. Uno de ellos tienen ustedes en la Comisión contra la Corrupción, Marcelo Merlo. Hay el doctor Corral. Me acuerdo que en nuestro tiempo era famoso Rupango el Feroche Alarcón. Solón Espinosa. Claro, Solón Espinosa, o sea, doctor Ordóñez, o sea, han habido buenos contralores. Una bandera, claro. Pero ¿qué pasa? Si a la Contraloría le quitan atribuciones, no sirve. No es problema de la Contraloría, es problema de quién le quitó las atribuciones. Yo como ciudadano, como constructor, me asusto todos los días cuando dicen yo no fui, yo no sé. Y los directorios que aprobaron, y el que firmó el decreto de emergencia, y los que firmaron. En derecho público, las responsabilidades no son delegables. Si el directorio le aprobó al presidente, al director de la organización, de la institución, que firme un contrato, es tan responsable el directorio como el que firmó. Si el director, como es vivo en este país, ya hablamos de vivezas criollas, no firmó él, sino que le mandó a firmar al subdirector. No, yo no firmé, firmó el subdirector. No, señor, el responsable es usted y el responsable es el directorio. Y el directorio está conformado por varios miembros. Hay que investigarles, pues. Además hay algo que no hablamos en la primera parte, que es bueno, porque la Comisión Cívica contra la Corrupción está trabajando. El testaferrismo es un delito. Entonces, si el señor no ha guardado en sus cuentas y ha guardado en de su papá, de su mamá, de su hermano, de sus amigos, en alguna parte debe estar la plata, pues. Y es cuestión de preguntar, con esta declaración del impuesto a la renta, señor, que usted tenía, ¿cómo tiene la casa que tiene? O señor, ¿por qué o cómo se compraron una hacienda de 2 millones en Ibarra? Puede ser que todos estemos equivocados. Claro, y que además sea justo. Sí, puede ser, porque además pero que nos demuestren, ¿no es cierto? Sacó la lotería. Si lo que queremos nosotros es transparentar, y todos debemos de estar en esa línea, no solamente los que están en el gobierno, los que estamos afuera también. Porque no por no ser parte del gobierno tengo o puedo enriquecerme o tener un patrimonio mayor al que tenía. El gran argumento es, pero la empresa privada ha corrompido a los... bueno, pero digan cuál es la empresa privada, pues no es cierto. Yo soy parte de la empresa privada. Que me prueben si he dado a alguien un centavo en 10 años. Primero porque no he contratado, ¿no es cierto? Porque yo soy del criterio que el que da recibe. Por eso no he contratado. Por eso he dejado de trabajar 10 años. Y conmigo, mis obreros también. Y conmigo, mis proveedores también. Porque el constructor no es una persona, el constructor es un círculo bien grande, al que todos servimos. Y finalmente la ciudadanía, sea privada
o sea pública, claro, porque las obras que nos contrata el municipio y el gobierno son públicas. ¿De servicio a quién? Al público, ¿no es cierto? Entonces no es justo que es obra pública que tiene que servir al público, a la ciudadanía, cueste como la ruta de Collas, 4 o 5 veces más, pues. Alguien se debe haber llevado la plata. Y alguien tiene que explicar. Alguien tiene que explicar para acabar con esto y con el permiso de las señoras. Nosotros los constructores cogemos un contrato y solamente con moverle sabemos si está cargado de inmoralidades o no. Primero porque tenemos que tener unas bases bien hechas. Ya. Si las bases están mal hechas es porque hay corrupción. Segundo, si se ha aplicado o no se ha aplicado bien los presupuestos. Porque si los presupuestos están mal hechos es porque ha habido corrupción. Y tercero, si fiscalización ha recibido o no ha recibido la obra, ya sabemos si hay o no hay corrupción. Y para colmo, si vemos que en el contrato hay consultorías internacionales donde han salido 10, 20, 30 millones ruta a otros países, bueno, está bien contratar. No soy de las personas que dudo de todo, pero permítanme revisar la consultoría por la que pagaron. Por lo menos dennos el informe. Entonces, si no hay consultoría, ¿a dónde fue la plata? Es cuestión de seguir la ruta del dinero. Charito, seguir la ruta del dinero, pero además motivar a la ciudadanía que se integre a esto, ¿no? La comisión nos da un ejemplo. Yo veo lamentablemente en los jóvenes, y eso es una de las cosas que más me preocupa a mí, que en estos 10 años, los que tienen 25 tenían 15, ¿no es cierto? Claro. Y los que tienen 30 tenían 20 y han vivido solo esto. Exacto, solo conocen esto. Claro. Entonces, y parece que entonces nos borraron historia. El 10 de agosto no existe, el 24 de mayo no existe, el Rumiñahui no, parece que ha sido un cuento. El cóndor. Querían eliminar el cóndor. No existe, claro. ¿Cómo hacemos? Sí. Yo creo, Francisco, que tú, yo y los medios de comunicación, los periodistas, tenemos un rol importantísimo ahorita. Yo creo que es un sector que debería, afortunadamente, ahora ya en un ambiente de más libertad, trabajar profundamente en la concientización de jóvenes y personas adultas y de todos en lo que nos ha pasado estos 10 años. Y sobre todo en el que no se puede volver a repetirse. No podemos pensar que lo que pasó en 10 años nos olvidemos como quieren hacernos creer también, porque la mulequilla que tienen ahora es, pero en los otros años también, o no se acuerdan del feriado, o no se acuerdan de ni sé qué. Y yo digo, claro, esa es una muletilla que tienen ahora para tapar lo que hicieron. Pero es importante que los medios de comunicación asuman, y los periodistas que están en ejercicio de la profesión, asumamos este reto. Es el momento en el que podemos responder a nuestro país y decirles lo que ha pasado ahora con la voz alta. ¿Sabes qué satisfacción tengo de ver este nuevo telégrafo? De ver este nuevo periódico que ha vuelto a ser lo que era hace muchísimos años, antes de la década. Ganada para unos, perdida para la mayoría de las y los ecuatorianos. Entonces, eso es lo que debemos ir haciendo, procurando que los medios de comunicación cumplamos con esa obligación que tenemos, y es el de informar y el de conducir la opinión pública sobre la base de datos, de realidades. Hay tantas investigaciones que se han hecho sobre toda la barbarie que hemos tenido, que es hora de ponerles en blanco y negro, de que la gente se entere. Porque a veces dicen, pero es que no les importa, esos temas no llegan. No es cierto. Cuando hablamos de corrupción, la gente sí responde, sí se interesa. Porque yo digo, para quienes somos adultos, ¿qué queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas? A mí no me interesa dejarles fortunas, pero sí un nombre decente, honrado, que no tengan que avergonzarse. Y eso, pero lamentablemente... ¿Eso no cubrirán con la plata? ¿Y la sociedad un poco les tolera porque ahora tienen plata? No quiero pensar así, Francisco, ni de broma. Porque a mí a ratos, como nos pasan con los 4x4 mirándonos bajo el hombro. No, Francisco, pero hay tanta gente, Francisco, que está en la calle, que está sin trabajo. Ahorita mismo estamos cayendo hasta en
en un problema que me duele mucho y es el de la xenofobia. Pero que tengo que decirlo porque me parece que se distorsionó una parte del nacionalismo, ¿no? Potencializando esto de que nos están llegando extranjeros, que nos quitan los puestos, que no tenemos trabajo porque estos han llegado. Y no es cierto. No es solo porque estas personas han llegado, sino porque la situación del país es esa. No hay trabajo, no hay fuentes de trabajo para una gran cantidad de jóvenes que salen de las universidades y se encuentran con que... Y ahora... O personas que ya tuvieron su trabajo y por cualquier razón tuvieron que dejar, se les terminó. Me he encontrado con una cantidad de señores taxistas que me han dicho que están en esta ocupación porque tuvieron que dejar sus trabajos que tenían, que no es el mismo ingreso, pero que al menos pueden hacer algo. Entonces, sí, Francisco, yo creo que es responsabilidad de todos y de todas. Aquí nadie se puede lavar las manos y decir a mí no me corresponde, yo no tengo nada que ver, porque a todos nos corresponde este trabajo de concientizar lo que nos ha pasado estos 10 años y asimismo concientizar en que esto no puede volver a suceder. Lo de la corrupción es maléfico, porque es todo un sistema el que han armado. No es que fue un señor, sino que había los términos medios, los más bajos y todos involucrados. Y claro, y a propósito, para que el más bajo no pueda abrir la boca si algún rato le consultan, y el que está más abajo tampoco pueda decir nada si es que alguien le consulta. Y no nos olvidemos, con el tema de la consulta y del 20, no nos olvidemos que hay un señor en condición de vicepresidente sin funciones que se está queriendo pasar de gacho. ¿Y se está pasando? Se está pasando así como a mí que me rebusquen. No, hay demasiadas cosas alrededor de este señor. Por lo menos si él no se llevó, él era el responsable. Pero es el responsable, como decía Diego, eres el responsable de los sectores que han sido más asaltados en esta década, el sector energético. Entonces, este señor es el responsable, no es que yo no estuve, no firmé. Claro. María, por favor, ¿qué otros temas van a enfrentar ustedes? ¿Y a qué nos exponemos? Yo les digo, el Ecuador no ha entrado a formar parte de los juicios en el Brasil, el Ecuador no ha entrado a formar parte de los juicios en Nueva York para poder tener acceso a todo sin necesidad de que nos estén mandando ellos, porque tenemos que recuperar la plata que, entre comillas, Odebrecht ha dado como generosas dádivas a algunos. Así es. ¿No es cierto? ¿Cómo ustedes están visualizando la posibilidad de recuperar algo? Porque algo tenemos que hacer. Sí. Bueno, hay varias líneas de trabajo, todas son muy grandes, Francisco. Una de esas, por ejemplo, ya el señor presidente, pienso que la ha acogido favorablemente. Le pedimos que él pues contrate una empresa internacional para hacer este seguimiento del dinero, la trazabilidad del dinero, porque solamente estas empresas internacionales pueden realmente traspasar las barreras que tenemos, incluso o instituciones del Estado ecuatoriano, para saber a dónde fue el dinero, dónde llegó, a qué cuentas, quiénes son los dueños, ¿no? Y entonces entiendo que esa es una medida que ya está en marcha. Otro, digamos, trabajo muy importante lo tiene que hacer la Contraloría. La Contraloría tiene que revisar esos centenares de casos e informes que obviamente nosotros no estamos, ninguna instancia de la sociedad civil está en capacidad de hacer. Y aquí sí se va a ver claramente el compromiso de la actual Contraloría. O sea, en la revisión y en la puesta a punto de los nuevos casos que tienen que salir, que como hemos dicho acá todos son muchísimos más de los que hemos hablado. Si le hacemos caso solo al ex Contralor, que con todos los dijo que tenía 2.700 casos entregados. Así es. Un punto central para nosotros, es más inmediato, yo creo que tiene un fin de 15 días, tiene que ver con las decisiones del fiscal Carlos Vaca. Pues ahí yo coincido con Charito, con lo que ha planteado Diego, en el sentido de que la tipificación de los posibles cargos es demasiado suave. Entonces nosotros estamos planteando que hay suficiente evidencia en los diferentes casos, por ejemplo de Brecht, para que se recurra a
la tipificación de delincuencia organizada, que es lo que tú decías, este sistema montado y para delinquir en corrupción, y al cual ya se refirió el propio fiscal Vaca cuando asumió su cargo. Digamos también las figuras de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo. Todo esto está en nuestra juridicidad, lavado de activos. Es decir, que nosotros, la movilización del miércoles es también, o por lo menos decirle al fiscal, le vamos a decir desde las calles, movilizados, nosotros no estamos contentos con esta definición de cargos tan suaves. Necesitamos que el país tenga seriedad y vaya a una definición de cargos mucho más fuerte. Lo que dijo también Charito, vamos el miércoles a pedir juicio político para el vicepresidente. Hay sectores que van a exigir su renuncia. Nosotros creemos que debe ser destituido, ¿no? Ese es otro punto. Pero María, pero el Congreso no quiere dar, la Asamblea no quiere darle espacio. No quiere, por eso es que yo le decía, Francisco, es la calle. Nosotros comenzamos conjuntamente con las autoridades sociales a partir del miércoles 20 movilización. Vamos a seguir trabajando. Hay varios casos que tenemos en carpeta, Toachipilatón, Yachay, etcétera. Son varios. Es un trabajo tan grande. Que resultó terrible. O sea, esa es una muestra de la perversión faraónica de estas personas que estaban en el gobierno. Pero yo quiero decirle también, Francisco, que como decíamos, hay tantas cosas. Tú decías, Charito, hay tantas cosas. Por ejemplo, la restitución de la personalidad jurídica de la UNE, la reparación de lo terrible que hizo Correa de apropiarse de la cooperativa de la UNE, que era, de lo que conozco, era una institución que funcionaba bien, muy bien, exitosa, y solamente por la malquerencia política, esta odiosidad que contra la UNE. Hay líneas importantes que el presidente actual, Lenín Moreno, tiene que tomar en serio, muy en serio. No se puede seguir dividiendo las organizaciones populares, no se puede seguir anulando por decreto también ONGs como Pachamama. No se puede seguir con prácticas como, por ejemplo, desfinanciamiento del IES. Se nos está acabando el tiempo. Una pregunta así. ¿Tiene confianza en esto? ¿Cree usted que el presidente Moreno está Obras son amores. Obras son amores. Obras son amores. Yo creo que hemos visto hasta ahora en estos 3 meses cosas muy buenas que hemos apoyado y cosas que ameritan crítica. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que nos vamos a mantener fieles a lo que desde el pueblo y desde las organizaciones se construya. Diego, estamos terminando. Entonces, un último mensaje. ¿No será que nos están contentando con que ya son 14 sábados que no nos han insultado? Sabes que me encontré con un mutuo amigo de todos nosotros y me dijo, ¿qué te parece? No ha pasado nada en el país, pero ha dejado de insultar y tiene más del 80%. Imagínate. ¿Cómo lidia el presidente Moreno? Claro, si además de que no ha insultado, que no ha hecho las sabatinas, se pone a trabajar como todos los ecuatorianos le exigimos, porque hay que hacer muchas cosas. Y él es el responsable desde que se asumió la presidencia para hasta el año 2021. Yo confío que el presidente Moreno va a trabajar. ¿Y por qué confío? Porque no podemos seguir la incertidumbre que tuvimos en los últimos 10 años. No podemos. Peor no podemos estar. Entonces el pedido al presidente Moreno es, señor presidente, los ecuatorianos demandamos de usted que haga lo que le ordenamos cuando usted fue posesionado. Es posible que no haga ni una vereda, pero que nos ayude a romper pero que nos ponga en orden, ¿no es cierto? Que nos deje trabajar. Yo quisiera, por ejemplo, que como fue en Guatemala, si no estoy mal con el nombre, a los conductores les libere de la pena por haber sobornado a los funcionarios y denuncien. Claro, porque hemos sido les liberamos de la pena, pero cuenten a quién le pagaron. ¿A quién pagaron? Para ver lo que ha costado. Para terminar y decirte algo, alguna vez reclamé a algún conductor, le dije, todo aquel que da coimas es un delincuente, es un corrupto. Y me contestó, Diego, si no he dado, o si no hubiera dado, mis hijos no han comido. Charito, esa es una realidad también. O sea, ella dice, si no está aquí en el... No hay fiesta. O sea, como se decía antes, el que tiene padrino se bautiza. Yo quería un poco comentar lo que tú decías, si confiamos en el presidente. Y
te digo que tengo unos días en que estoy absolutamente entusiasmada y digo, sí, está haciendo bien. Por favor, gracias, bien, adelante. Pero otros días digo, ¿qué le pasó? ¿Por qué retrocedió? Pero también hay días en que digo, debemos ponernos en los zapatos de él. No es fácil. Bueno, estás no pidiendo lo mismo que el vicepresidente. No, en los de él. En los del presidente, señor con los Lenín actos que Moreno, está haciendo. Con los actos que está haciendo y sobre todo con la gente que le rodea. Debe ser. O sea, esto de que hablábamos de que es una cosa tan estructurada, también está en el tema administrativo. Él está moviéndose Están ahí en terrenos pantanosos. Totalmente. Y o sea, que el cuidado que tiene podría tener razón. Sentido. ¿Ya? Y yo digo, sí, a nosotras y a nosotros en general nos llama a decir, pero debe hacer esto, pero que haga lo otro. Pero, híjoles, yo pienso, a veces ni en la casa de uno podemos hacer todo lo que queremos, a pesar de que sabemos qué es lo que hay que hacer. Claro. Y tenemos que ir un poquito. Sí. Sí. Yo el otro día ponía un ejemplo, ¿no? Si de pronto te recibes una casa en mal estado, sabes que está con el piso tambaleando, no puedes de una sola botar la casa si sabes que tienes que vivir ahí. Tienes que ir haciendo las adecuaciones poco a poco, despacito. Y si sabes que hay unos ratones o unas ratas que pueden saltar, tienes que saber cómo manejas también a esas ratas, ¿no es cierto? Entonces, todo hay que pensar exactamente que están ahí todavía, entonces hay que ir viendo cómo se va desenvolviendo y apoyarle. No me avergüenza, no voté por el señor Moreno, pero creo que es mi obligación ciudadana apoyarle. Si es que quiero que este país realmente se recupere. Bueno, nos quedamos con esta versión de Rosario Utreras, la periodista, dirigente nuestra también. María, muchas gracias, no solo por acompañarme ahora, sino por el trabajo que vienen haciendo en la comisión. Usted sabe que es un referente, son ustedes la reserva moral que tiene el país y a la que nos aferramos. ¿No es cierto? Diego, has demostrado en la dirigencia igual, son ustedes una reserva, Charito igual. Les agradezco por venir a compartir, pero además por seguir en la lucha. Y yo creo que ese es un gran mensaje, sobre todo para los jóvenes. Este es un país donde tenemos que motivarlos. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente y han estado con nosotros María Arboleda, Diego del Castillo y Rosario Utreras. Hasta el día miércoles. Es la